Bueno, vamos a seguir en este caso con la ponencia La paleopatología, ciencia imprescindible para entender las sociedades del pasado, a cargo de Jesús Herrerín López. Jesús es licenciado en Ciencias Biológicas y es doctor en Antropología Física con sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal. Es profesor además honorífico de Antropología Física en el Departamento de Ciencias de la Vida, en la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, y además es autor de varios libros, tanto en castellano como en inglés, relativos a la antropología física y a la paleontología. Ha participado en más de 50 proyectos de estudio de necrópolis en la península ibérica y actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto Yehuti del CSIC en Luxor, en Egipto, así como en el proyecto 209 de la Universidad de La Laguna, en Luxor también, y en el proyecto Comen Kamasin en Saqqara, en Egipto también. También en el proyecto El Caño, en Panamá, de estudio de varias tumbas precolombinas. Y aparte de todo esto, ha dirigido 3 tesis doctorales y más de 50 proyectos de fin de grado y máster, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que me habéis dado de explicar un poquito lo que es esta ciencia tan atractiva en un primer momento, pero difícil de encuadrar en una práctica arqueológica y que sin embargo es imprescindible, como reza el título de la ponencia, una ciencia imprescindible para entender las sociedades del pasado. Y aquí os he traído al principio una serie de citas de grandes antropólogos y paleopatólogos que hablan de la necesidad de los estudios paleopatológicos. Por ejemplo, Broadwell, famoso Broadwell, con su archifamoso libro de Digging Up Bones, que bueno, en los años 80 vio la luz el libro y se han hecho ediciones y ediciones, y muchas de las muchos de los antropólogos que estamos trabajando y paleopatólogos empezamos a leer este libro con avidez. Y él dice que el esqueleto humano representa una materia de investigación no menos fructífera que la cerámica, los metales, la arquitectura o cualquier otro campo de estudio. Durante todo el día de hoy, toda la mañana, hemos estado viendo diferentes ramas de la investigación de sociedades del pasado, y hay que decir que casi siempre ha habido una gran contradicción. O sea, se ha estudiado el pasado del hombre sin estudiar el hombre. Y eso es verdaderamente increíble. Nuestros museos están llenos de objetos que han hecho los hombres, ya sean cerámicas, ya sean puntas de flecha, como hemos hablado ahora, o cosas así. Y sin embargo hay muy poco espacio en los museos dedicado a las personas, a los, eh, a los actores principales realmente de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, esta fotografía que tenéis arriba a la izquierda de una tumba con su ajuar tan precioso, pues el componente principal de todo este conjunto es el hombre. Si no estuviera el hombre enterrado ahí, pues ese ajuar no estaría con él. Sin embargo, los estudios del hombre se han dejado en un segundo plano. Y esto es una pérdida de información tremenda, claro. ¿Por qué? Pues por muchas causas, pero sobre todo porque los restos óseos son un documento objetivo. La interpretación que se hace de ellos puede estar sesgada, sí es verdad, pero el documento es objetivo, o sea, nos va a hablar de la sociedad, del modo de vida, de las enfermedades que ha pasado esa persona. De todo eso nos va a hablar este documento que es objetivo y que no puede ser alterado con la intención de cronistas más o menos necesitados de agarrarse al poder y demás. ¿Cuántas veces hemos oído las crónicas de batallas que varían mucho sobre si el cronista es de los vencedores o de los perdedores, ¿no? Realmente esto también ocurre con los huesos. Podemos hablar de que un rey murió en paz
y seguramente el cronista lo ha escrito después de la muerte, claro, por supuesto, y al calor del nuevo monarca, y luego una vez que miramos y estudiamos esos huesos nos damos cuenta de que a lo mejor ha sufrido un atentado o ha sufrido un envenenamiento. O sea, realmente los huesos forman un documento objetivo que sirve y va a servir siempre para reconstruir el modo de vida de una sociedad histórica o prehistórica. En este punto puedo deciros que Margaret Mead, que es una gran antropóloga, la preguntaron cuál era, bajo su punto de vista, el primer signo de civilización. Y bueno, los estudiantes que le preguntaron esto estaban esperando que hablara de una cerámica, de una piedra, de un sílex, de lo que fuera. Y ella dijo que el primer signo de momificación, o sea, de civilización, perdón, era un fémur con una fractura antemortem curada. Y realmente eso es absolutamente cierto. Un animal salvaje que se fractura una pierna o una pata, no, la comunidad no le va a arropar, no le va a suministrar alimentos y cuidados y protección durante una época de su vida hasta que los huesos fusionen. Sin embargo, el observar en un hombre prehistórico un hueso fusionado de una fractura, sobre todo si es una fractura importante que le puede dejar sin poder cazar o sin poder andar, significa que durante una época de su vida ha tenido que depender del resto de la sociedad. Y eso es muy importante para establecer el modo de vida, no solamente del individuo, sino del grupo en el que se estaba moviendo. Esta es una frase de Luigi Capasso, que es un gran paleopatólogo que trabaja sobre todo en Herculano y en Pompeya, pero se puede referir a cualquier necrópolis y cualquier restos óseos que encontramos y que la paleopatología nos va a ayudar a establecer todo eso. Bueno, ¿por qué es un documento objetivo que nos habla de lo que le ha pasado al individuo? Porque el tejido óseo es un material vivo, que tiene la capacidad de sanar y de soldarse cuando ha habido una fractura. O sea, es como si tuviéramos un esqueleto, un traje interno que es capaz de arreglarse el solo cuando se rompe. Es una cosa verdaderamente espectacular. Y esos arreglos, esa capacidad que tiene de sanar y de soldarse, va a dejar huella en el hueso. Y nosotros vamos a ser capaces de localizarla, de estudiarla y de establecer una serie de pautas a partir de esos datos. Evidentemente hay restos de patologías y de marcadores de estrés en los huesos desde el principio de los tiempos. Y bueno, hay que decir que las enfermedades eran muy parecidas a las que tenemos ahora. No os he traído hoy porque, bueno, no es la cuestión, no da tiempo en media hora, ¿no? Pero se habla mucho, por ejemplo, de si el cáncer existía en la antigüedad o si era una enfermedad como la conocemos ahora. Realmente es verdad que el cáncer ahora es mucho más frecuente y causa muchas más muertes que en la antigüedad, pero hay una serie de factores que están unidos al desarrollo humano que ha hecho que conjuntamente todos esos factores han hecho que la frecuencia del cáncer actualmente sea muchísimo mayor. Vivimos más tiempo, comemos sustancias que pueden llevar, o sea, comemos alimentos que pueden llevar sustancias cancerígenas. Tenemos además algunas costumbres como fumar o como bueno, otras costumbres secundarias no necesarias exactamente para poder sobrevivir, pero que actualmente están en nuestra sociedad, la polución, por ejemplo, que hace que la cantidad de cánceres se haya disparado. Pero ¿había cánceres en la antigüedad? Sí que los había. Tenemos noticia de muchísimos ellos. Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto de cáncer en el Antiguo Egipto y hemos recopilado una cantidad de casos increíbles, pero siempre bajo el punto de vista
de que esos casos nos van a dar muchísima información sobre lo que pasaba en esa sociedad. Ahora veréis por qué. Claro, la paleopatología también estudia los remedios, o sea, los tratamientos que han tenido esas enfermedades. Y podemos establecer también la historia de los tratamientos que han sufrido las enfermedades que ahora mismo sufrimos también con unos tratamientos mucho más desarrollados, pero que antiguamente echaban mano de lo que ellos tenían más o menos cerca o de las tradiciones que iban heredando de generaciones anteriores. Es muy interesante también establecer la distinción entre capas sociales, y eso se puede hacer también a partir del ajuar que conservan en las tumbas, establecer diferentes estatus sociales y a partir de ahí establecer también diferencias en las enfermedades. Y eso nos va a dar también una fotografía de la sociedad que es necesaria para entender cómo se relacionaban entre ellos dentro de ese mismo grupo humano. Claro, la antropología, o sea, la paleopatología, fijaros, voy a pasar esto un poco rápido porque me estoy liando mucho y tengo muchos ejemplos que enseñaros luego. Nos habla de todo eso. Tiene sus limitaciones también, claro, por supuesto, como todas las ciencias, ¿no? Por ejemplo, hay muchas enfermedades que no dejan rastro en los tejidos óseos. Estamos hablando de tejidos óseos porque es lo normal que se recupera en el registro arqueológico. Hombre, si vas a Egipto, pues tienes momias, ¿no? De vez en cuando aquí en nuestro país hay momificaciones naturales también que suelen aparecer en criptas y demás, pero normalmente el 99% de los casos son restos óseos. Evidentemente hay muchas enfermedades que causan muertes y que no dejan huella en los restos óseos y por lo tanto nosotros no podemos hablar de ellas, aunque tengamos registros históricos, ¿no? Por ejemplo, plagas de diferentes enfermedades que causan muertes muy rápidas y que no da tiempo al tejido óseo a estar afectado, pues no lo vamos a poder observar. Aunque ahora mismo hay un gran avance en lo que se llama la paleomicrobiología, ¿no? Que es estudiar los restos de posibles microbios que puede haber tenido el individuo y que ahora están en la tierra que está rodeando o dentro de la zona abdominal y demás. Eso se está haciendo mucho ahora. Pero directamente los huesos no dejan. Por lo tanto, muchas veces vamos a hablar de la morbilidad, o sea, los individuos que estaban enfermos de una enfermedad y no de la mortalidad. También por ejemplo, hay enfermedades que afectan al esqueleto, pero solamente en una frecuencia baja. Y eso es muy interesante que lo conozcamos. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis. La tuberculosis solamente afecta al tejido óseo, que puede afectar en los estadios muy tardíos y es solamente más o menos un 10% de los pacientes que sufren tuberculosis. Muchos de ellos mueren antes y no tienen restos óseos, yo no lo puedo saber. Y por eso muchas veces en la revolución industrial, por ejemplo, murieron miles de personas por la tuberculosis y sin embargo en los registros óseos no queda tanto. También hay veces que varias enfermedades tienen unos mismos síntomas en el hueso, unos mismos signos y es muy difícil diferenciar. Por eso en paleopatología casi nunca hay un diagnóstico de certeza, sino hay un diagnóstico diferencial, en el cual yo tengo varias enfermedades y la más probable puede ser esta sin poder descartar a las otras. Claro, todo esto se resume en lo que se ha denominado la paradoja osteológica, que es que muchas veces lo que yo observo son las personas que han aguantado con la enfermedad mucho tiempo. Sin embargo, los que se han muerto muy rápido, pues realmente no tengo ningún signo como para poder asignarlos a una determinada enfermedad. Y por lo tanto, la relación directa entre este individuo no tiene ningún signo en el esqueleto, luego estaba sano cuando se murió, no es correcta. Es una paradoja que tenemos que lidiar con ella los paleopatólogos y tenerla siempre en mente. O sea, la ausencia de signos no significa ausencia de enfermedad, ni mucho menos. Claro, ya os he dicho, por ejemplo,
en la tuberculosis, que ya aparece desde el Antiguo Egipto los primeros casos, y que la revolución industrial, debido a la aglomeración humana, sufrió un repunte increíble por ejemplo, en Londres pues, murieron muchísimas miles de personas por esta enfermedad. Sin embargo, en el registro arqueológico ha quedado como casos puntuales, pero no como una pandemia importante. Bueno, el caso es que, claro, las formas agudas, vuelvo a repetir, que tardan muy poco en acabar con las personas, sobre todo con los niños, es muy difícil que dejen marca en los huesos. Yo tengo que saber que eso ocurre, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de la tuberculosis lo que os he traído es muy claro. Los signos de la tuberculosis en una persona que se llama, esto que veis aquí, esto se llama mal de Pot, que es una tuberculosis vertebral que ocurre en 2% de los casos nada más, 5%, y que algunas veces nos encontramos con unos esqueletos muy, muy espectaculares, pero realmente no me está hablando de la frecuencia de la enfermedad, sino me está hablando de una persona que ha convivido con la enfermedad durante mucho tiempo. Por lo tanto, es interesante que sepamos eso en la paleopatología. Lo que me voy a encontrar son enfermos que han convivido con la enfermedad mucho tiempo y que han podido dar tiempo a la enfermedad a afectar al tejido óseo, que es un tejido que cuesta que se afecte por la enfermedad, tiene que pasar tiempo, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros, bueno, estos son casos de enfermedades que pueden dejar huella en las personas y que yo las puedo luego ver en el registro arqueológico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el caso de la izquierda, veis aquí una poliomielitis, que ya en un sacerdote del Reino Medio ya tenía una pierna, como veis, con el pie equinovaro además, y la pierna mucho más fina que la otra, y se ayudaba por un bastón, y en el otro lado son signos de raquitismo. El caso es que, ya para ir avanzando un poco, la paleopatología nos va a hablar de la historia de las enfermedades, o sea, cuándo apareció una enfermedad, cuándo es el primer caso, cuál ha sido la trayectoria de esa enfermedad, pero también nos va a hablar de las enfermedades en la historia, o sea, en tal época qué enfermedades había y demás. Y sobre todo, esto es muy interesante, la paleopatología nos permite observar cómo se desarrollan las enfermedades sin los tratamientos efectivos actuales. Y eso es muy importante para establecer las pautas de tratamiento actuales y saber qué es lo que va a ser atacado, qué tejido va a ser atacado posteriormente, después y todo lo demás. Bueno, el caso es que voy a poneros varios ejemplos de la paleopatología, cómo ha servido para esto. El caso de la sífilis, que es un caso, no sé si, bueno, el caso de la sífilis, que es una enfermedad muy famosa, ya lo sabéis, no me voy a enrollar mucho, pero el caso es que ha sido debate histórico durante mucho tiempo sobre el origen de la sífilis, si realmente la sífilis nació en el Viejo Mundo o en el Nuevo Mundo, o en fin. El caso es que hubo una hipótesis que está desechada ya totalmente, claro, que es que se originó en América y que los marineros de Colón la trajeron y tal. Bueno, pues hay varias pruebas, lo voy a pasar rápido, pero hay pruebas que son precolombinas, o sea, pre-descubrimiento de América en el Viejo Mundo. Por lo tanto, nos habla de que ha habido casos ya de sífilis, de trepanomatosis en Europa antes de que Colón volviera de su primer viaje. Voy a pasar esto rápido porque es muy, muy conocido por todos. Por ejemplo, mirar este caso. Este caso es un cementerio, vamos, un cementerio, una iglesia en la calle Atocha, en Madrid, que había sido antiguamente un hospital de la beneficencia. Entonces, tenía un cementerio que de vez en cuando había que limpiar, y entonces lo que se hacía era lo que se llamaba una monda, o sea, limpiar todas las tumbas y ponerlas en una especie de osario en una tumba mayor como la que tenemos aquí. Nosotros investigamos este osario. Repito que era un hospital de la beneficencia. Entonces nos encontramos
que, bueno, ya habéis visto en la fotografía que normalmente en las reducciones se guarda solo los cráneos y los huesos largos, no hay huesos de dedos, de manos, ni de pies, ni nada por el estilo. Y encontramos que había muchos cráneos femeninos que tenían estos signos que se llaman de caries sica, que es de sífilis terciaria. Aquí vemos uno. Estas caries sicas lo que provocan es en este individuo que veis aquí a la izquierda, pues lo que provocan es una especie de pulido en el cráneo, empezando por la capa externa, se va metiendo dentro y puede llegar incluso a alterar la capa interna. Bueno, el caso es que nosotros en ese grupo de cráneos que habéis visto en la primera fotografía y de huesos todo doblado, vimos que había muchos cráneos, todos femeninos y todos con sífilis, además con signos de sífilis con curación. Por ejemplo, esta guma, que es una herida de sífilis, es una herida que se está curando. Sin embargo, esta otra de aquí es una herida que está abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que era un proceso que estaba en funcionamiento. La sífilis terciaria solamente, o sea, la sífilis ataca al hueso solamente en su estadio terciario, en los dos primeros no. Si la persona muere en los primeros años de infección, no lo vamos a saber. Pero cuando una persona convive con la enfermedad durante mucho tiempo, sí que podemos ver estos restos que veis aquí, estas pequeñas heridas, sobre todo en el cráneo, pero también en otros huesos largos. Entonces vimos que había todos adultos femeninos, además mayores de 40, 45 años, casi todos, que tenían todas estas heridas, todas estas gumas, con un diagnóstico de los pocos que se pueden hacer en paleopatología, un diagnóstico diferencial claro de sífilis de caries sica. Voy a pasar rápidamente, pero como veis, eran bastante claros. Bueno, eso por un lado, vimos todo esto, todos estos cráneos, también en huesos largos vimos estas tibias en forma de sable y con cera derretida, que son muy típicas también de la sífilis, de la sífilis terciaria. Como veis aquí, había bastantes huesos con esta historia, ¿no? Y también vimos en este mismo osario, vimos que había muchos cráneos que estaban con heridas de machete o de espada. Estos en paleopatología se llaman heridas en chop, o sea, no es un corte con un filo de un cuchillo que resbale sobre el cráneo, sino es un arma que se deja caer con el filo encima, como un hacha o como un machete o como una espada. Y lo que provoca es una liberación de energía enorme, veis estas líneas de fractura que hay aquí, y una herida punzante, una herida cortante punzante, que la vimos en muchos cráneos. Fijaros, aquí vemos el filo cómo se puede reconstruir y las dos partes están hundidas hacia adentro, lo que indica que es una fractura perimortem, o sea que se ha producido instantes alrededor de la muerte, seguramente relacionada con la muerte de este individuo. Vemos otro golpe aquí de otro filo que se ha incrustado y que ha doblado hacia adentro la tabla externa. Aquí vemos otro. ¿Veis aquí cómo se hunden para adentro? Voy a pasar rápido. Aquí vemos otro corte bastante claro. Aquí vemos un corte bastante importante. Aquí otro más. Así que lo que quiero deciros es que en este pequeño osario vimos dos cosas. Primero, mujeres con sífilis y luego cortes con espada o con machete en individuos masculinos y femeninos también. Entonces, por un lado, ser un hospital de la beneficencia es que se recogían a gente mayor que no podía ganarse la vida porque estaban enfermos o lo que sea. Las prostitutas, cuando tenían caries sica, que se les veía en la cara precisamente esas gumas que luego afectaban a la calota craneal, eran repudiadas por los clientes y entonces no tenían cómo sustentarse, iban a los hospitales de la beneficencia. Ahí tenemos un por qué nos hemos encontrado eso ahí. Y luego lo otro, muy interesante, porque podrían tratarse de episodios individuales de violencia interpersonal, pero al haber un gran número tan alto
y además todas hechas con unas armas de chop, o sea, de tipo espada o machete o demás. Estuvimos investigando un poco la época de funcionamiento de ese hospital y de ese enterramiento, y coincidía con un motín que hubo en Madrid por el precio del pan, y que hubo una revuelta, y esa revuelta fue sofocada por los guardias a caballo con porras y con espada. Y además se sabe por las crónicas históricas que causó muchos heridos y también muertos. Estamos hablando de la calle Atocha, que es una calle muy céntrica. Puede ser que llevaran los individuos allí, puede ser. Nosotros manejamos varias posibilidades, que es que podían haber llevado a esta gente que fue atacada por la guardia y falleció allí. Pensamos un poco en que había también hospitales que recibían soldados, pero claro, aquí había mujeres y hombres y además las heridas eran perimortem. Quiere decirse que estaban muy cerca de la muerte del individuo, no es una herida que pudiera transportarse al individuo hasta ahí. Pensamos que podían estar unidas con el motín de Oropesa este que estamos hablando. Este es otro caso interesante, fijaros, que es medieval. Aquí tenemos la batalla de Alarcos, que seguramente conocéis, y si no, bueno, os la cuento. Es una batalla en plena Reconquista, donde en Alarcos, una ciudad de Ciudad Real, hay un castillo, una fortaleza, y los cristianos quieren coger esa fortaleza, pero fallan. O sea, esta batalla de Alarcos no es famosa en nuestro país porque no fue una batalla victoriosa. Pero el caso es que esta batalla retardó la Reconquista durante unos años, hasta la batalla de las Navas. Luego, el caso es que los soldados cristianos que fueron muertos en este enfrentamiento, pues están en unas fosas allí que las hemos estudiado. Pero dentro de una casa nos encontramos este individuo. Este individuo que, como veis, tiene las manos atadas atrás, las tiene en la espalda, y los pies están juntos. Suponemos que también podría estar atado. Vimos varias heridas. Por ejemplo, en el hombro derecho vemos estos dos cortes, hechos también con una arma de chop, seguramente una espada, que provoca estos cortes que veis aquí, que se ve fenomenalmente la línea de fractura y cómo se ha llevado este trocito. Voy a pasarlo rápido porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, vemos los cortes en el omoplato. Voy a pasar esto rápido. También vimos, bueno, la reconstrucción que se hace es que los dos cortes están hechos con la persona en el suelo y se le ha dado con la espada en ese sitio. También, fijaros, vemos en las costillas, vemos que hay heridas de corte, en este caso de un filo que ha pasado y que se ha llevado un trocito de la costilla y ha producido, con un impacto fuerte, esta línea de fractura que veis aquí. Vemos en varias fracturas que ha ocurrido, en varias costillas que ha ocurrido esto. Vale. Bueno, se pudo sacar incluso el ángulo de incisión del arma. En el esternón, en la cara interna, vimos esto de aquí, que está producido por el pico de un puñal que ha introducido y se ha topado con la capa del esternón, con la cara interna del esternón. Aquí lo vemos muy bien. La reconstrucción que hacemos es que el cuchillo ha penetrado, ha llegado al esternón y ha dejado marcas en las costillas que hemos visto antes. O sea, es una puñalada por la espalda con un cuchillo muy afilado y un poco largo. También vemos en una de las vértebras que tiene una fractura que está producida por un impacto muy grande que lo ha hundido, y esto es típico de una fractura perimortem. Las líneas de fractura se ven muy bien y el hundimiento también. Y luego ese mismo individuo en el coxal, o sea, en la parte la parte posterior de su cadera, tiene esta incisión, que es un orificio de entrada de una flecha. Entonces, aquí tenemos las medidas de la flecha y el orificio de salida que le vemos aquí.
las radiografías que se hizo y tal. Además, en este sitio, como ahí hubo una batalla muy importante, se han recogido muchas puntas de flecha, estamos hablando del año 1100, y estas puntas de flecha resulta que encajan perfectamente en la herida que este hombre tenía. Y por último ya, la última herida, bueno, tenía más, pero esta herida es una especie, es un golpe, eso se llama blunt en paleopatología, un golpe con un objeto romo, seguramente con una piedra. Y lo que ha hecho ha sido hundirlo. Ese tipo de golpe también lo vemos en este mismo individuo en la muñeca. Estas líneas que veis son típicas de los golpes perimortem. Total, que este individuo, fijaros, ha sufrido todo esto que veis aquí, todas las heridas que veis aquí. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Seguramente que sería un herido en la batalla, que lo llevaron, no está en la fosa de los muertos, está en una estancia diferente, está atado de pies y manos y tiene múltiples heridas por todos los lados. Este es otro ejemplo que quiero enseñaros ya para terminar, porque me parece que me estoy yendo ya. Vale, este es un ictus, un ictus de una mujer muy joven que sufrió un ictus y que lo pudimos saber por estas radiografías que hacemos a las momias y que tenían una posición de las manos muy alterada. La posición de las manos de las momias puede cambiar, puede ser con los brazos cruzados, brazos estirados, pero nunca como la vemos aquí y nunca la muñeca en garra, como vemos aquí. Luego también la posición de la cabeza, de los hombros, todo indica que su ictus está publicado y está aceptado como eso. Y además podemos saber que esta mujer, por las medidas de la cortical de los dos lados, derecho e izquierdo, podemos saber que utilizó más el lado derecho que el izquierdo durante una parte de su vida importante. Por lo tanto, el ictus tuvo que ser antes de la muerte, mucho tiempo antes. Y además podemos saber también que ese ictus no es una enfermedad que la sufriera en periodo de crecimiento, sino que esta mujer con el crecimiento óseo terminado sufrió un ictus y durante un tiempo estuvo viviendo con él y sobreviviendo con él. Este es otro caso muy interesante en Egipto también, en un pozo que nos encontramos una mujer pseudomomificada, que es esta que tenéis aquí, y un cráneo al lado, suelto. El caso es que reconstruimos el cráneo, cogimos toda la mujer y nos dimos cuenta que el cráneo estaba roto, pero lo pudimos unir y vimos que tenía hasta 6 hachazos en el cráneo o 6 espadazos. Aquí os lo vamos a pasar rápido para que lo veáis, se ve muy bien cómo son los espadazos y la forma del filo, que era un filo no en línea recta, sino en un arco. Lo vemos aquí, bueno, voy a pasarlo rápido para que veáis las estas, y el caso es que al final se ven los golpes que tenía esta mujer en el cráneo, solo en el cráneo. El resto del esqueleto no había ningún corte. Y en el otro cráneo que estaba solo aquí, resulta que era el de un hombre y también se reconstruyó y también tenía golpes, como veis, de espada, en este caso de una espada bastante más gruesa, que provocó estos boquetes que veis aquí. Voy a pasarlo rápido para que lo veáis. Y esto sería la reconstrucción de los golpes que ha sufrido este hombre. Claro, encontrar en un pozo a 2 personas, una mujer entera, pero con golpes en el cráneo, y un cráneo suelto, no sabemos si producto de una decapitación o no, el resto del cuerpo no apareció, pero que tiene unas heridas en lugares semejantes y con unas armas más o menos iguales, nos puede llevar a un ajusticiamiento, que es lo que nosotros creemos que ocurrió aquí. Porque cuando hay un enfrentamiento de violencia interpersonal, normalmente en las manos, en el cuerpo, quedan señales. Pero cuando hay un ajusticiamiento, no. Y nosotros creemos que fue eso. Y bueno, me parece que me he pasado un poco, pero bueno, quería enseñaros estos. Tengo muchos más ejemplos, claro, como podéis imaginaros, pero son cosas muy interesantes que si no es por la paleopatología, pues realmente vemos el último caso, por ejemplo, pues una mujer que está tirada en un pozo funerario en Luxor,
sí, muy bonito, muy tal, pero no podíamos reconstruir lo que le había pasado en sus últimas horas y ahora podemos reconstruirlo también. Así que nada, para mí ha sido un placer estar aquí y bueno, no sé si luego querréis hacer alguna pregunta o similar. Fantástica presentación, Jesús. Me ha encantado. Muchísimas gracias.